En Colombia, la prestación de los servicios de salud es un tema de gran importancia. Sin embargo, la satisfacción de los pacientes con la atención recibida es generalmente baja. Este estudio explora la distribución de recursos e insumos médicos en centros de atención médica en Colombia. Su objetivo es comprender cómo esta distribución incide en la capacidad de satisfacer las demandas de atención médica de la población. Se utilizarán datos abiertos para identificar disparidades geográficas en la distribución de recursos médicos. Los resultados podrán sugerir si la asignación de recursos y tecnología en centros de salud es clave para mejorar la atención y la satisfacción de los pacientes. Este estudio contribuye a la comprensión de los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano, y sus hallazgos pueden contribuir con el desarrollo de políticas y programas para mejorar la equidad en el acceso a la atención médica. ¿Cómo es la distribución de los recursos e insumos médicos en distintos centros de atención médica en el país? ¿Qué inciden en la capacidad para satisfacer las demandas de la población? La disparidad de recursos médicos, tanto en los recursos humanos como en los de infraestructura, está directamente relacionada con la calidad del servicio prestado y en la consecuencia con la insatisfacción de los pacientes con la atención prestada. Realizar un análisis de la distribución de recursos e insumos médicos en los centros de atención médica en Colombia con el propósito de comprender cómo esta distribución incide en la capacidad de satisfacer las demandas de atención médica de la población. Analizar la distribución geográfica de los centros de atención médica en Colombia, identificando áreas con escasez de servicios de salud y áreas con sobresaturación de centros médicos. Evaluar la disponibilidad de especialistas médicos en los centros de atención médica, para determinar si la oferta de personal especializado médico es adecuada para atender las necesidades de la población en diferentes regiones del país. Medir la disponibilidad de las tecnologías de la salud e infraestructura de los centros de salud, para evaluar la capacidad de los centros médicos en la atención de casos críticos. Investigar la satisfacción de los pacientes con la atención médica recibida en los centros de prestación de servicios de salud públicos y privados, analizando factores como la calidad del servicio, tiempos de espera y accesibilidad, con el fin de identificar áreas de mejora en la atención. ¿Cuál es la cobertura en cada departamento y esta es suficiente para atender a los habitantes? ¿Cuántos de estos son públicos y cuántos son privados? ¿Estos son accesibles para toda la población? Los centros médicos en los lugares más vulnerables y necesarios están en la capacidad y cuentan con los recursos necesarios para atender a la población. ¿Cuentan con el personal médico necesario? ¿Qué tipo de especialistas están disponibles para atender las diferentes necesidades en todo el país? ¿Cuál es la tasa de satisfacción de los pacientes frente a la atención médica en los casos más recurrentes o en los casos más críticos? Aquí en Colombia, la atención médica es un derecho fundamental, pero la satisfacción de los pacientes con calidad de la atención es muy baja. Los resultados de este estudio pueden ayudar a garantizar que todos los colombianos tengan acceso a los servicios de salud de calidad. Esta investigación tendrá un impacto en la calidad de vida de los colombianos. Restituirá en muchos casos de forma automática el derecho a la salud y contribuirá en la optimización de los recursos de la salud. Tiene una gran relevancia al incidir en uno de los principales retos del actual gobierno, en un contexto complejo y en constante evolución. Se basa en datos abiertos de entidades oficiales, una fuente de información ampliamente accesible y actualizada, lo cual garantiza la disponibilidad de datos confiables. Se cuenta con herramientas tecnológicas de procesamiento de datos masivos ampliamente usadas en investigaciones de este tipo. Tiene una gran relevancia al incidir en uno de los principales retos del actual gobierno, en un contexto complejo y en constante evolución. El interés que tiene por el impacto social y político que es significativo para la sociedad colombiana, pues aborda los problemas de desigualdad y calidad de su sistema de salud. Este es un proyecto de investigación para aspirar al título de especialista en Big Data.